Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar del problema del ser y de la sustancia. Estos temas, estas cuestiones, son o forman parte de la metafísica o de la primera filosofía que diría Aristóteles. La metafísica, como he sabido, deriva de metatafísica, los libros que están colocados detrás de la física, según la ordenación que realizó Andrónico de Rodas. Sin duda, los temas que interesan a la metafísica son los propios de la filosofía. De hecho, muchas veces se entiende, y en general se entiende, que la filosofía y la metafísica son términos sinónimos, y lo son. Pero diríamos que la metafísica lo que trata es de las grandes preguntas acerca de la realidad, de la vida, del mundo, de la humanidad, y también acerca de otros muchísimos temas o cuestiones que ocupan la mente humana y también, por supuesto, de la inteligencia, aunque es verdad que hay distintas partes de la filosofía, como la teoría del conocimiento o epistemología, etc. Sin duda, el concepto de ser es el eje sobre el que se ha construido la metafísica. El ser, lo que es. La sustancia es lo que permanece constante, inalterado, a pesar de los cambios que pueda padecer o sufrir un objeto. Y en este sentido, por ejemplo, Aristóteles distingue entre sustancias primeras y sustancia segunda. También se puede decir que la palabra latina substantia es la traducción de la griega hipóstasis, que quiere decir estar debajo o ser soporte de algo. Y diríamos esta es la derivación. La sustancia es la definición, por tanto, y esencia propia y fundamental de cada objeto, del objeto. En cambio, el término accidente indica las cualidades de los cuerpos que no son fundamentales para la configuración y definición del objeto. Ya en la Edad Media, Tomás de Aquino, en sus tratados metafísicos, El ente y la esencia y otros, recoge pues una cierta concepción aristotélica sobre la sustancia y sobre todo resalta que lo que define la sustancia es la subsistencia, es decir, su independencia de cualquier otra circunstancia, es lo que existe por sí mismo, ¿no? Ya en el comienzo de la Edad Moderna, Descartes, el gran creador del racionalismo moderno, de la filosofía racionalista, Descartes define la sustancia como aquella cosa que existe de tal manera que no necesita de otra para existir. Es verdad que el propio Descartes decía que había una res cogitans, o sustancia pensante o cosa pensante, somos cosas pensantes, los seres humanos, luego estaría la res extensa, la sustancia extensa o cosa extensa, y por último estaría la res divina, la sustancia divina, que es perfecta y que tiene todas estas cualidades supremas. La idea fundamental de esencia necesaria para definir la sustancia será, por ejemplo, cuestionada por los filósofos empiristas, empezando, por ejemplo, también por Guillermo de Ockham, que aunque era teólogo, franciscano y filósofo, y murió sobre 1349, Guillermo de Ockham, en sus tratados teológicos y también en sus tratados de lógica y en sus tratados filosóficos, de forma general, reafirma un nominalismo de tipo empirista. Como es sabido, Guillermo de Ockham aplicó la navaja denominada precisamente de Ockham para eliminar entidades, diríamos que innecesarias. Y en este sentido hizo una crítica pues muy consistente y muy dura contra pues numerosos conceptos escolásticos metafísicos. También Locke, pues con su filosofía empirista, con su tratado sobre el entendimiento humano de 1690, también realiza una crítica muy fuerte contra la idea de sustancia y contra otras ideas metafísicas que no se sostienen porque no derivan de la experiencia. Y también David Hume, ya en el siglo XVIII, hace una crítica también pues muy dura a la idea de sustancia, ya que dice que no tiene correlato en ninguna impresión sensorial y por tanto es una mera ficción, es una invención, porque realmente para David Hume las ideas derivan de las impresiones, son copias de las impresiones. Lo primero son las impresiones de la experiencia de las que se derivan las ideas. En este sentido, también se puede decir que la metafísica, como se pregunta por los grandes interrogantes de la vida, sigue siendo vigente, sigue siendo algo actual. Ha habido otros tipos de metafísica inmanente y trascendente a lo largo de la historia
Y, por ejemplo, en el siglo XX está, por ejemplo, el filósofo Xavier Zubiri, que en su Metafísica intramundana insiste en una especie de realismo fenomenológico de tipo metafísico que indica que lo real es lo esencialmente importante para el ser humano, y además Zubiri define que la esencia es algo vinculado a la propia realidad, al propio presente de las cosas, a la propia realidad de la naturaleza y de las cosas. En este sentido, el realismo zubiriano es un realismo que también se fundamenta en la inteligencia sentiente. Inteligir no solamente es razonar, racionalizar, calcular, que lo es por supuesto, sino también sentir. Lo que sentimos también forma parte de la inteligencia. En este sentido, la analogía de Zubiri desarrolla de una forma muy profunda y muy minuciosa numerosísimas cuestiones acerca de cómo entendemos la realidad, de cómo funciona nuestra razón, nuestro intelecto, y cómo podemos categorizar la realidad, la estructura de la realidad, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.